La verdad me gusta cómo el autor presenta este tema, cómo lo sistematiza, ¿no? Es decir, de esclavos a herederos, y él coloca primero, dice, nuestra condición en Cristo, y luego, bueno, de dónde salimos de los rudimentos, de ese cierto de la esclavitud, la necesidad de un Dios, porque un Dios, y entonces él habla allí privilegios, y me gusta porque después de hablar de los privilegios de la adopción, entonces él dice, porque si verdaderamente comprendemos la profundidad de los privilegios que Dios nos otorga, ¿por qué vamos a ir de vuelta a la esclavitud, al pasado, ¿no? Y creo que por eso me gustaría que resaltemos un poquitito esto, es decir, los privilegios. Dice, el hijo adoptado llega a ser el verdadero hijo de su adoptante. Ujú. El segundo aspecto dice, el adoptante concordaba en criar al niño y proveerle alimento y vestimenta. Pero no solamente es criarlo. Es decir, hay personas que muchas veces toman niños, los crían, pero nunca dan el nombre, no dan el apellido. Exacto. Solamente es decir, ayudan a que el niño pueda desarrollarse, pero nada más, ¿no? Pero por eso agrega aquí el autor en el punto 3, dice, el adoptante dice no podía repudiarlo, lo mencionaste vos, y dice, y el hijo no podía ser reducido a la A la esclavitud. esclavitud. Los padres biológicos del niño no tenían derecho a reclamarlo, y la adopción, creo que en este sentido, establecía el derecho a heredar. Resaltaría quizás un aspecto en el sentido que más, por lo menos, me toca a mí, ¿no? Es decir, el adoptante ama profundamente a Al su hijo adoptado. adoptado sin condiciones. Es decir, viste que algunas veces hemos visto, he tenido experiencia de padres que han adoptado y sus hijos no tienen una conducta consecuente a esa acción del padre. Sin embargo, aquí vemos que nosotros no tuvimos una conducta consecuente, sin embargo, el amor de padre sigue estando vigente a pesar de nuestra conducta que es totalmente dispar a la acción del padre. Es que, digamos así, cuando nosotros adoptamos, Ujú, nosotros tenemos, digamos, lo que se llaman los riesgos, ¿no? ujú. Los riesgos de la genética, los riesgos yo qué sé, de que sea un niño no deseado, Ujú. de Hereditarios. hereditarios, de y- crianza, si ujú, está ya criado. ujú. O sea, hay un montón de elementos que aparecen que, eh, Que no son determinantes, pero allí está, ¿no? que condicionan, Ujú. ¿no? Entonces, en este accionar de Dios, nosotros vemos que Dios tiene en cuenta todos los detalles. Porque la gran pregunta es, bueno, lo tengo ahí, ¿cómo lo cambio? Porque yo quisiera que pensara de otra manera, quisiera que tuviera los gustos que yo entiendo que son correctos. Ujú. Entonces allí aparece el versículo 6, donde el Señor dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Qué lindo. O sea, hay una acción también de Dios en esto que los Gálatas no están entendiendo Transformadora. y que es la acción de Dios nuevamente, Ujú. que es Él el que nos lleva, así como el Espíritu en el cielo lleva a la alabanza, lleva a la glorificación de Dios, así como el Espíritu lleva a la armonía, así como lleva a que el que no era, el que es, el que antes amaba una cosa, ahora no la aborrece, lo que aborrecía ahora ama, es el Espíritu del Hijo, Ujú. es el que viene a nosotros y entonces nos lleva a una experiencia maravillosa que es encontrarnos con Dios y en lugar de encontrarnos con Él para salir disparados como salió Adán, para escondernos de Él, para hacernos, para comportarnos y para, no solamente para comportarnos, sino para constituirnos en enemigos de Él, Ujú. ahora es el Espíritu el que nos lleva a nosotros a decir, papito, mi Padre, Ujú. Él es mi Padre. Entonces por eso Pablo dice, ¿cómo es posible? En otro tiempo ustedes cuando no entendían nada, iban por este camino, por aquel, por aquel. Pero ¿cómo es posible entonces que habiendo entendido esto, habiendo pasado por la experiencia Experimentado de eso. la armonía del Espíritu, cómo es que ahora
volvemos a lo que se llama el volver a la esclavitud. La esclavitud. ¿Cómo es que, qué es lo que está pasando? Y yo creo que ahí está el tema, es lo que mencionaste en el versículo, ¿no? No habían entendido. Dice, ser hijos, creo que la parte de la adopción la entendían por la mitad, podríamos decir. No entendían el versículo este que mencionaste recién. Ujú. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. La obra, ellos veían la parte legal, el derecho legal que tenían como hijos, pero no entendían la obra interior que el hijo estaba haciendo en sus mentes y en sus corazones, y por eso se daban derechos. ¿Podríamos entenderlo una cosita así? O uno de los aspectos por lo menos que estaba en la mente de ellos, que confundía. Es decir, yo veo que el accionar que ellos hacían después de tener la experiencia de haber aceptado a Cristo como su Salvador, sin embargo todavía los méritos jugaban un rol importante en la mente de ellos, Eh, o la es que lo obediencia que a ciertos Pablo, aspectos. es lo que Pablo está tratando de explicarles, es que, y es lo que trata de explicarnos también a nosotros, ¿no? Porque si no, sí tendría un valor solamente histórico para nosotros. Ujú, Pero él, él está tratando de entrar a la mente de ellos y decirles, por eso es tan enfático, ¿no? ujú. Eh, no podemos nosotros volver a los rudimentos, porque en la medida en que nosotros volvamos a los rudimentos, nosotros negamos a Cristo. Todo el accionar de Cristo. Todo lo que hizo Cristo. Y todo lo que viene haciendo y seguirá haciendo. Entonces, eh, por eso él dice, si han pasado por esta experiencia, ¿cómo es posible que ahora ustedes vuelvan atrás? Ujú. Porque, ¿qué pasó en el medio? ¿Mm? Eh, ¿qué los volvió tan, qué los ha entontecido? Ujú. Los ha entontecido Satanás ha actuado de nuevo en ustedes para entontecerlos y no llegar a entender nada. Para de vuelta volver a confiar en sus esfuerzos. ¿Cómo podemos nosotros confiar, o sea, y ni siquiera confiar, sino cómo podemos nosotros llegar a creer Ujú. que nuestros esfuerzos pueden redimirnos cuando hemos entendido que solamente la obra santa de Cristo, solamente su vida santa, Ujú. ha llegado a cumplir las demandas de la ley? Si nosotros ahora nos volvemos atrás, estamos negando a Cristo y por lo tanto nos estamos haciendo nuevamente esclavos, Exacto. porque para ser hijo es necesario que nosotros aceptemos la redención de él. Ujú. Entonces, en la medida que yo no acepte su redención, porque me acepto a mí mismo como mi propio redentor, Yo diría, entonces es imposible. más que redención también restauración, porque Ujú. ellos ahí se confundían. Esa restauración veían también sus esfuerzos, los Exacto. mezclaban eso, ¿no? Por eso ahí dice, ¿no? Así que ya no eres más. Dicen, en esa restauración de la imagen de Cristo en nuestra vida, el esfuerzo proviene de quien, todo proviene como un resultante de la Ujú. obra de Cristo en nosotros. Y entonces así que ya no eres más esclavo, sino hijo, y al hijo también justamente heredero de Dios, por medio de quién, todo Ok. por medio, termina, justo somos hijos de Cristo, por Cristo, perdón, somos herederos también, ¿por qué? Por medio de Cristo. Si somos algo, si somos alguien, y si vamos a tener algo, todo es por quién, por Cristo, para remachar, ¿no? Por la obra de Cristo y esa obra maravillosa de Dios en nosotros por el Espíritu. Ujú, ujú. Por eso Pablo es claro, si hay alguien que tiene que gloriarse, gloríese en el Señor. Porque aún la obra, ahí vemos nosotros nuevamente la maravilla del plan. Ujú. Aún la obra que nosotros producimos, por decirlo de alguna Sí, el manera, fruto. Ujú, es el fruto del Espíritu. ujú. No hay nada. Entonces, ¿En es qué el jactarnos? Espíritu que obra. O sea, si Ujú. Dios proveyó una obra e hizo una obra por nosotros, ahora hace una obra en nosotros. Él hace, Él hace, Él hace, Él hace. Lo que Entonces, comenzó continúa entonces ahí en está nosotros. el tema de Pablo. ¿Cómo puede ser que nosotros nos paremos ahora y decir, "Ah, yo hago, niego a Cristo, niego su obra, Ujú. y me resisto a esa acción del Espíritu que me lleva
a entenderlo a mi Dios como Padre, A exaltarlo cada vez a más. exaltarlo permanentemente, porque Él lo exalta a través de mí. Ok. Mil gracias, Fabio. Gracias, Pastor. Bueno, gracias a ustedes y la verdad nos quedamos con una lección maravillosa de poder seguir profundizando la gran obra de salvación en Cristo en cada uno de nosotros.